yo le llamo el ágora entre el pasado y el presente de la ciudad, pues es un espacio museológico municipal, aquí en el ayuntamiento. Y bueno, en este caso estamos muy felices porque ya la relación con el distrito de Nervión y con todas las fuerzas vivas y artísticas del distrito de Nervión ya llevamos unos poquitos de años juntos trabajando. Con Flori ya empezamos hace tiempo y sobre todo con todo lo que es la asociación Jaira Arte, que tuvimos aquí una magnífica exposición. Y exactamente, va a continuar después con una nueva exposición vinculada a la asociación Pincelada, porque Jaira Arte tiene tanta energía que, bueno, parte desde Bujaira Arte, después se creó Pincelada, que nace. Lo primero se creó hace 20 años Pincelada. Primero empezó Pincelada, después. Muy bien. Y después ya en esta última etapa estamos aquí con la asociación de Luis Cernuda y significa que todo eso pues continúa la actividad ampliándose a otros ámbitos culturales. Tenemos nueva presidenta, ¿no?, de Bujaira Arte, que es un placer, nueva responsable también de la asociación Luis Cernuda, la parte literaria. Y bueno, yo sí quiero deciros sencillamente una cosa: el distrito Nervión, sin vosotras, voy a hablar en femenino, sería muy aburrido. Sería un distrito muy impersonal. Entonces, no solo le dais mucha vida al distrito Nervión, al parque y el centro cívico de la Bujaira, que es el palacio tan bellísimo, y que bueno, prácticamente lo tenéis tomado, porque continúa la actividad de allí, sino que estáis con las picas en Flandes, que pues hace poco tuvisteis la exposición que fui a veros, y la charla y la exposición vinculada a Sevilla con el espacio que tenéis en el Palacio Marqués de Algaba, y me encantó, me pareció interesante, y bueno, veo que esto es otra forma también de llegar a la Plaza de la Encarnación, y deciros que nos vemos en la próxima exposición que vais a inaugurar. Hoy nos disfrutamos con la poesía y el próximo encuentro será con la pintura. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Fito. Queremos dejar el pabellón bien alto de Nervión aquí, y que este lugar tan maravilloso de cultura nos albergue y nos dé por una hora y poco el lugar apropiado, y que nosotros estemos a la altura de ello, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Literaria Luis Cernuda, en colaboración con la asociación que Fito ha nombrado, Bujaira Arte, hemos organizado este homenaje para brindarle al poeta hispalense Luis Cernuda, de quien tenemos el honor de tomar su nombre, pues un reciente homenaje que le hicimos por su 120 aniversario de su nacimiento, el pasado 21 de septiembre, y que no solo por el 120 aniversario, que podríamos estar haciéndole siempre homenajes a este grandísimo poeta. Así que en este homenaje pretendemos reivindicar al poeta sevillano por su valía literaria, que ya en su propia época, dentro de la generación del 27, no llegaría a tener el reconocimiento debido, pues sufrió la censura, la intransigencia de la sociedad de su época y de la posterior dictadura ya ni digamos, con lo cual ha estado oculto y borrado, al igual que sus compañeras, las mujeres de la generación del 27, las que llamamos poetisas o poetas del 27, que desde nuestra asociación reivindicamos cada año, el 8 de marzo. Y él era un gran amigo de estas mujeres, y queremos reivindicarlo, pues aportando nuestro granito de arena a la cultura de Sevilla. Pensamos que el problema principal es la falta de conocimiento de este poeta por las razones que ya os he mencionado. Ha estado oculto, nos lo han escamoteado de nuestra formación educativa, con lo cual nosotros ahora vamos a hacer unas breves pinceladas de su vida y obra, porque solamente conociendo su biografía se puede comprender y divulgar su obra.
que es absolutamente íntima, pero a la vez universal, como lo son los grandes poetas. Yo sé que vosotros, más de uno se va a sentir identificado con algún que otro poema, porque hay más de un Cernuda, como diferentes etapas toda su vida. Os daremos una muestra del grecolatino, del surrealista o superrealista, como a él le gustaba que se le llamara, el de influencias francesas, el más romántico de las influencias alemanas que bebía directamente de Becker, el de las anglosajonas, en fin, en definitiva, os vamos a mostrar, os vamos a pretenderlo al poeta más universal y más vigente de la generación del 27. Y es que aunque no apareciera y no aparezca ahora en el Ateneo de Sevilla, en la famosa foto en la cual se rindieron homenaje a Góngora en el 3er centenario de su muerte, hicieron la famosa foto que todavía está impresa en el Ateneo de Sevilla, pues resulta que ahora es el que más nítido aparece en la fotografía de la literatura española. Y de hecho, muchos sabéis por vuestros hijos que aparece siempre selectividad en la EBAU, como se llama ahora. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar este homenaje con música, con la música que creemos que puede irle a este poeta, que se titula Loco aquel que crea. O sea que esto va de la línea de que de poetas y locos todos tenemos un poco, del compositor Médula. Van a ser interpretadas por la cantante y violinista María Asensio, acompañada al cello por Gabriel Faez Córdoba. Un fuerte aplauso para ella. En un solo acto, por lo cual vamos a intentar ofrecerles unas pequeñas pinceladas de cada una de las etapas, estableciendo unas divisiones desde el nacimiento del poeta hasta el exilio y los años transcurridos en el exilio hasta su muerte a través de su creación literaria poética recogida en la antología La realidad y el deseo. Fue Octavio Paz quien dijo que la realidad y el deseo puede verse como una biografía espiritual, sucesión de momentos vividos y reflexión sobre esas experiencias locales. De ahí su carácter moral, de ahí que sea una obra poética de tal trascendencia y perenne actualidad. Comenzaremos
con el nacimiento del poeta. Luis Mateos Bernardo José Cernuda Vidón. Nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla. Fue bautizado en la iglesia del Salvador, próxima a su casa. Son coetáneos Alberti, que nacería semanas después, Max Au, también nacido el mismo año. En 1902, Unamuno publica Amor y Pedagogía y la novela Niebla. Juan Ramón Jiménez da la imprenta Rimas. Soledades, el primer libro de su paisano Antonio Machado, es publicado a final de ese mismo año. Esta época es la que está en su apogeo, el modernismo con Rubén Darío a la cabeza. Es un poco para que veamos en qué contexto nace el poeta. Su familia residía en la calle Conde de Tojar, número 6, después la que hoy llamamos Acepres. Debemos explicar, para comprender a Cernuda, que su educación fue rígida e intransigente debido al carácter de su padre, el militar Bernardo Cernuda y Bouza. Este le deja una impronta que describe muy bien el poeta en su poema titulado La familia. Cernuda califica a su padre de taciturno y lo acusa de que nunca lo comprendió. Llega a decir textualmente: le molestaba mi presencia. Dejemos que el mismo Cernuda hable a través de su poema La familia, recitado por nuestra compañera María Molina Vázquez. Era a la cabecera el padre adusto. La madre, caprichosa, estaba enfrente, con la hermana mayor imposible y desdichada, y la menor más dulce, quizá no más dichosa. El hogar, contigo mismo componiendo, la casa familiar, el nido de los hombres. Inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran, pero que nadie dobla. Presidían mudos, graves, la penumbra, ojos que no miraban los ojos de los otros, mientras sus manos pálidas alzaban como hostia un pedazo de pan, un fruto, una copa de agua. Y aunque entonces vivían en ellos, presentiste, tras la carne vestida, el doliente fantasma que al rezo de los otros nunca calma la amargura de haber vivido inútilmente. Suya no fue la culpa, si te hicieron en un rato de olvido indiferente, repitiendo tan solo un gesto transmitido por otros y copiado sin una urgencia propia, cuya intención y alcance no pensaban. Tampoco fue tuya la culpa, si no les comprendiste, al menos has tenido la fuerza de ser franco para con ellos y contigo mismo. Ellos te dieron todo, cual animal inerme, te atendieron con leche y con abrigo. Después, cuando creció tu cuerpo a la par del alma, con Dios y con moral te proveyeron, recibiendo deleite tras azuzarte a veces, para tu fuerza tierna doblegar a sus leyes. Te dieron todo, sí, vida que no pedías, y con ella la muerte de dura compañera. Pero algo más había, agazapado dentro de ti, como alimaña en cueva oscura, que no te dieron ellos, y eso eres. Fuerza de soledad, en ti pensarte vivo, ganando tu verdad con tus errores. Así, tan libremente, el agua brota y corre sin servidumbre de mover batanes, irreductible al mar, que es su destino. Perdón y paz os traiga a ti y a ellos. Un poema duro, durísimo, como él sentía, él percibía la familia. Por
familia no podemos dejar de mencionar la obra Ognos, que es su obra poética en prosa, por su alcance, porque vuelve a insistir en el tema tan doloroso que fue la familia, que se trata de meditaciones sobre lo que significaron esos primeros años de vida. Pues si en un poeta ha tenido importancia sus años infantiles, esta ha sido Cernuda. Él mismo se dio cuenta de ello y lo dejó por escrito en Historial de un libro. Dice: entrado en la edad madura, volviendo sobre mi niñez y adolescencia, percibí cómo todo en ellas me había preparado para la poesía y encaminado hacia ella. Y como un poeta lo dijo, el niño es padre del hombre. Palabra de Cernuda. En casos sucesivos, el poeta fue alimentando su sensibilidad, reservada, aislada y triste. Sí, fue conformando esa personalidad, pero algo que se agudizó conforme se adentró en la adolescencia, y toda esa atmósfera se quedará reflejada, lógicamente, en sus primeros poemas o Perfil del aire. Así, en esta primera obra, el poeta lo expresa en 3 versos que hemos escogido para no saturarnos. Además, no hay espacio ni tiempo. Los versos significativos son estos. En soledad no se siente el mundo que un muro sella. Tu juventud nula en pena de un blanco papel vacío. Fijaros, qué fuerte. Tu juventud nula. O sea, Cernuda, en definitiva, asumió la fatalidad de ser poeta, contradiciendo a Paul Valéry, que definió al poeta como un hombre normal que además hace versos. No, para él, al contrario, el poeta es precisamente un hombre que no sabe hacer otra cosa, sino escribir versos. Y en esa limitación, precisamente, radica su propia grandeza. Comparte con Beckett, al que lee siendo un niño de apenas 9 años, esa concesión de poeta maldito, que ya veremos más adelante lo profundamente beckeriano que es Cernuda. Es el más beckeriano de la generación del 27. Es la mirada del poeta la que hace a un hombre especial. Él tamiza todas sus experiencias con el filtro de su mirada y vuelve a sus vivencias una y otra vez a lo largo de su vida. Ahora tratemos de explicar esta leyenda en su contra, esta leyenda negra que acompaña a Cernuda y que vamos a ver si podemos borrarla de una vez por todas. Pues hay que entenderlo, y para entender su carácter, además de insistir en su educación familiar rígida, como hemos visto en este poema, también tenemos que tener en cuenta otras circunstancias en su formación, que lo llevan a ser el grandísimo poeta que es, que sea raro, sea huraño, sea como sea su carácter. A los 9 años de edad comienza, como ya he dicho, a leer a Beckett. Un profesor de los Escolapios de Sevilla lo anima a escribir versos, le corrige, lo estimula. Cuando empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla, en 1919, tiene la enorme fortuna de que Pedro Salinas haya trasladado a Sevilla para ser profesor de literatura española. Entonces, Pedro Salinas, que es un hombre, como ya conocemos, el poeta del amor, grandísimo, sabe ver el germen de poeta que lleva Cernuda dentro. Capta la singularidad de su alumno y, a su pesar, comienza la leyenda de Raro. Vamos a ver cómo Salinas habla de Cernuda, por favor, Luis. Difícil de conocer, delicado, pudorosísimo, guardando su intimidad para él solo y para la abeja de su jardín, que va a vivir entrajinando ahí dentro sin querer más jardín, haciendo su miel. La afición suya, el aliño de su persona, el traje de buen corte, el pelo bien planchado, esos nudos de corbata perfectos,
no es más que el deseo de ocultarse, muralla del tímido, burladero del tono malo de la atención pública. Por dentro, cristal, porque es el más licenciado de todos, el que más aparta a la gente de sí, por temor a que le rompan el maestrario. Lo que sí queda claro es que la personalidad de Cernuda está íntimamente vinculada con ser poeta. Bueno, pues sigamos indagando en qué consiste la rareza de Cernuda. El sevillano descubre que es poeta y homosexual a la misma vez, en la adolescencia, lo que la aparta de los demás, porque es raro porque es poeta y es raro por su inclinación sexual. Además de ser una persona que posee una sensibilidad muy especial. Está dotado de una potenciación de sus sentidos que se llama hiperestesia, que es una percepción de los olores, colores, sonidos, que es diferente a los demás, y él mismo lo cuenta en uno de sus episodios vitales. Todo ello va a contribuir a ese sentimiento de soledad, de apartamiento de los demás, que es uno de los temas recurrentes de sus poemas, la soledad. Aunque a veces es una soledad amorosa, garcilasiana. Él mismo declara en Historial de un libro que Garcilaso era el poeta que más querido me es. Pero es que la influencia clásica de Garcilaso en Cernuda daría para otro acto aparte, súper importante, lo dejamos apuntado. Este sentimiento de soledad se radicaliza cuando él no consigue la aventura amorosa que desea, porque además es muy sensual y muy enamoradizo. Entonces, este itinerario existencial de Luis Cernuda está regido por una máxima que él lleva a sus más últimas consecuencias. Y una frase que él repetía: carácter es destino, pero no lo decía negativamente. Él hizo su destino. Daba igual que a los demás les gustara o no les gustara. Él tenía muy claro lo que quería. Le llamaban el poeta insobornable. Entonces, eso dio lugar al fruto de su poemario, o sea, de sus poemarios. Por lo cual, dejamos que su carácter sea destino y que se cumpliera felizmente para todos. Sin embargo, esa misma sensibilidad acusada lo haría sufrir lo indecible en cuanto asoma al panorama literario. Su primera obra, Perfil del aire, se llevó unas críticas algo injustas. ¿Por qué? Pues bueno, teniendo en cuenta que era su primer poemario, sus compañeros de generación lo trataron fatal. Les hicieron unas reseñas en las revistas horrorosas. Le decían que era demasiado clásico, que no era original, que no tenía una voz nueva, que copiaba a Jorge Guillén, con lo cual, bueno, lo sufrió muchísimo, pero gracias a Dios, Jorge Guillén, en una revista también, dándose por aludido, salió al rescate y le dijo, le hizo una reseña preciosa, pero solo voy a leer 2 líneas para poder abarcar más temario. Su voz, hablando de Cernuda, que es suya, personalísima, intransferible, irreductible, con lo cual deja claro que no lo ha copiado él, sino que es Cernuda muy personal. Ya le está diciendo que es nuevo en el panorama literario, que no ha copiado, y lo de clásico también, por otra parte, es muy injusto, viniendo de aquellos que se conforman como grupo del 27 en el centenario que miraban a Góngora, en la muerte de Góngora, en 1927, con lo cual fue un muy mal comienzo. Salinas, para colmo, que había sido su mentor y Cernuda lo adoraba, le hace un desaire. Para Cernuda sufrirá mucho desaire a lo largo de su vida, porque claro, es imposible que una persona que es de cristal no hace una pequeña astilla. ¿Por qué le hace el desaire? Pues simplemente porque Salinas tiene su familia y está en una reunión familiar y le retrasa la lectura. Pues ya para Cernuda eso es una gran ofensa. Tengamos en cuenta lo importante y lo vinculado que está su obra con su persona, que su primer ejemplar del Perfil del aire
se lo dedica a él mismo. Y además cuentan las lenguas, ¿no? Porque tampoco creo que hubiera una cámara para verlo, que se acostaba con el librito debajo de la almohada. O sea, la vinculación increíble. Muy enamorado de su propia obra. Y ese dolor tan profundo de rechazo no lo abandona, pero durante muchos años. Es más, en el último poemario, Desolación de la Quimera, donde ya está prácticamente quemando todas las naves de su vida, hará un poema que titula en francés, perdonad mi francés que yo sé de inglés, Malentendu, que lo va a leer el Pedro Salinas, Luis Hidalgo. Fue tu primer amigo literario. ¿Amigo? No es palabra justa. El que primero te procuró experiencia en esa inimitable falacia de nuestro trato humano. Ver cómo las palabras, las acciones ajenas, son crudamente no entendidas. Pues no podía entenderte. Tu motivo es, los trastocaba a su manera. De claro en oscuro. De razonable en insensato. No se lo perdonaste, porque es imperdonable la voluntaria tontería. Él escribió de ti eso de licenciado de vidriera, y aún es de agradecer que supieron inhibirse no escribiese, siendo tan ajenas las razones que te movían. Y te extrañaba de su desdén a tu amistad inocua, favoreciendo en cambio la de otros. Esto era lo suyo. Sus amigos predestinados, los que él entendía, los que a él le entendieron, si es que en el limbo entendimiento existe. Por eso su intención, aunque excelente, al no entenderte, hizo de ti un fantoche a su medida, raro, turbio, inútilmente complicado. Muchas gracias. A Cernuda. Pues, mira, Cernuda decía, aquello que te censure, cultívalo, porque eso eres tú. Así que como carácter es destino, y esas injustas críticas lo reforzarán en lo criticado, pues si es acusado de clásico, ahora lo va a hacer muchísimo más. En el siguiente poemario, égloga, elegía y oda. Siguiendo la literatura del siglo de oro, admirador impenitente de Garcilaso y de Fray Luis de León, el destinatario del poema Homenaje. No obstante, ya vamos viendo un paganismo incipiente en estos versos que hemos elegido, 3 versos cortísimos. Idílico paisaje, de dulzor tan primero, nativamente digno de los dioses. Va enraizando con la cultura clásica. Y también se aprecia en esta obra una transición hacia el mundo del cine, que lo cautivará de tal modo que cuando sea un poeta reconocido preferirá hablar con los jóvenes de película antes de su obra, ¿no? Ahora se dice fanes, según la Real Academia de la Lengua, pues todos sus fanes, ¡ay, Cernuda, Cernuda! Y él, ¡ay, pues habéis visto tal película, tal otra! Porque es su pasión. De hecho, la Oda, de 1928, estaba dirigida al actor norteamericano George O'Brien, que lo tenéis ahí guapito, pues le dedica estos versos. Vivo, bello y divino, un joven Dios avanza sonriendo. Yo lo veo mono, muchacho, pero bueno. Para ser un joven Dios. Y además tenemos también estas carteleras que nos han parecido muy curiosas porque son los títulos de poemas que no nos da tiempo a leer, pero ya son muy largos, como recitarlos todos, que la antología de Luis Cernuda en letra pequeña es un chochito. En fin, pues la importancia del cine en Cernuda, pues lo vemos
en su estética, en ese pelo planchado que decía Salina, ese porte de dandy, ese vestir impecable, muy cuidado, ese bigotito fino a lo Clark Gable. Y bueno, continúa su juventud y a pesar de lo que Cernuda piensa que es un desaire y está dolido con Salinas, sin embargo, su profesor le busca un lectorado de profesor de español en Toulouse, porque él piensa, se autodenomina mentor y sigue la carrera de Cernuda muy de cerca, porque es que realmente ve el germen del grandísimo poeta que va a ser, y le dice, necesitas formación clásica, Garcilaso, más, ahora te vas a Francia, eres lector de español y entras en contacto con Éluard, André Breton, y hasta el 31 y 32, todo este germen, todas estas influencias que hablamos al principio francesas, dan un río, un amor y los placeres prohibidos. Aquí es cuando vemos al Cernuda más surrealista, que a él le gustaba decir superrealista, al igual que Vicente Alessandri. Lo que pasa que el surrealismo, superrealismo, por ser más fieles a la denominación que prefería Cernuda, en Cernuda es una etapa. En Vicente Alessandri va a ser toda su creación poética, nuestro prestigioso Nobel de Literatura. Entonces, un ejemplo de poema surrealista, el título, os voy a decir solamente el título, Remordimiento en traje de noche. Esta rebeldía de Cernuda, este ser diferente, se canaliza, le sirve de canalización con el surrealismo, porque es una voluntad de transgredir las convenciones de la escritura, que no llega a ser automática, pero sí es un surrealismo muy personal. Y a Cernuda le sirve como un trampolín para manifestar su deseo. La libertad de conciencia de ese surrealismo le invita a él a expresar sin ambajes la palabra clave de su poemario, deseo. Su deseo de libertad sexual en una sociedad muy constreñida. Este deseo de expresión se llega al máximo, su epítome, el hombre pudiera decir lo que ama, recitado por el compañero Juan de Dios. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, porque en el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu. Como leños perdidos que el mar anega o levanta, libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, este poema, si no hemos puesto algunos bellos de punta, bueno, tal vez en Facebook. En los placeres prohibidos, qué nombre más bonito de poemario, expresa su forma de amar tan pura y sensual. Por ejemplo, en el poema Te quiero, del que Petri va a leer unos versos. Por favor. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frente melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, te lo he dicho con el hastío, con las terribles palabras, pero no es suficiente, no basta, porque además de decírtelo con la vida, más allá de la vida, quiero decírtelo también con la muerte. Y más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Bueno, pues ya veremos quién es el destinatario de tanto amor en breve. Amor y desamor, porque el amor daría los placeres prohibidos y el desamor daría el poemario donde habita el olvido, que es un libro que ya apunta maneras distintas, ya va totalmente abandonando el surrealismo, es una época, por contextualizarlo, estamos en el 34, 1934, 1935, ya sabéis, con la Revolución de Octubre, hay un antes y un después, hay una politización de la vida social, los poemas de los poetas ya no son tan ligeros, estos juegos surrealistas de jiji, jaja y tal, no, ya se van profundizando, se van haciendo más humanizados y dice el poeta, ¿para qué me voy a enrollar yo si lo dice él? El surrealismo había deparado ya su beneficio, sacando a la luz lo que yacía en mi subconsciencia, lo que hasta su advenimiento permaneció dentro de mí en vaguedad y silencio. Y aunque queden ya algunos ramalazos, esa corriente sobra y mira a otra parte, al sustrato romántico del que crece el mismo Cernuda, el gran romántico, que nos enlaza con Becker, porque el poema que da título a la colección de Donde habita el olvido es efectivamente de los versos últimos de la rima 66 de Becker, que dicen así: en donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Así que, donde habite el olvido, dice y testimonia Vicente Alexandre que fue inspirado por su amante Serafín Ferro, por su relación y posterior separación, más bien por la separación y el desamor. Y él juega con el nombre del amante y el arcángel Serafín. Tenemos
Donde habite el olvido tenemos un invitado especial que lo va a recitar, no todavía no, lo va a recitar el mismo Cernuda. Habite el olvido. La voz propia de Cernuda. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como al cielo en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento. Allá donde termina este afán que exige un dueño y madre suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño. Allá lejos, donde habite el olvido. Serafín, el guapito. Bueno, era gallego, ¿sabes? Bueno, pues la compañera Mila va a recitar el arcángel, porque hacer juego de palabras que hemos dicho antes, para dar un poquito la pista, de Serafín, cuando quieras. No solicito ya ese favor celeste, tu presencia, como incesante filo contra el pecho, como el recuerdo, como el llanto, como la vida misma, vas conmigo. Tú fluyes en mis venas, respiras en mis labios, te siento en mi dolor. Bien vivo estás en mí, vives en mi amor mismo, aunque a veces pesa la luz, la soledad. Vuelto en el lecho, como niño sin nadie frente al muro, contra mi cuerpo creo, radiante misma, el tuyo. No ríes así, ni eres, no marchas y te dejas, pero estás conmigo. Estás conmigo como están mis ojos en el mundo, dueños de todos por cualquier instante, mas igual que ellos, al hacer las sombras luego vuelvo. Mendigo a quien despoja de su misma pobreza al yerto infierno de donde he surgido. De Manuel de Falla, que como sabéis era contemporáneo de Luis Cernuda. Se conocieron cuando queráis, delante María y Gabriel. Bueno,
La pena es que tengamos el contraste de esta melodía tan dulce, de la voz de María, y tengamos que hablar desgraciadamente de que estalla la guerra civil, que es el siguiente bloque que nos queda. Pero antes de estallar la guerra civil, estamos viendo al Cernuda más social, participando en las misiones pedagógicas, llevando la cultura a todos los pueblos recónditos de España. Nosotros nos suena de las misiones pedagógicas las más famosas, que son el Teatro de la Barraca de Federico García Lorca, el Teatro del Pueblo de Alejandro Casona. Nos vemos a María Zambrano, que hay otra diapositiva, bueno, está graciosísima aquí en el Burrito, en el pueblo este de Burgaondo. Aquí está con María Zambrano. Pero es que era un grupo de jóvenes, esa generación tan activa, es que es tan injusta, que la historia de la literatura se resuma a esos nombres, solamente esos nombres, que son todos hombres, y dejen atrás a María Teresa León, a Carmen Conde, a María Zambrano y a tantas otras que participaron en la cultura, en promover esa cultura y llevarla a todos los rincones de nuestra geografía. Que bueno, aunque sea a través de este homenaje a Cernuda, queremos traerlas aquí. Y lo vamos a traer en la voz de Teresa León, que va a glosar las actitudes de Cernuda en estas fechas del estallido de la guerra civil. Estamos viendo cómo todos se van politizando, sociabilizando, su poesía se hace unos tintes más sociales, esa implicación, sabemos de la implicación de Teresa León y Rafael Alberti, y hemos escogido unas palabras que va a decir nuestra compañera María en la voz de Teresa León, por favor. Nadie tuvo que pedirle un certificado de lealtad, porque estaba 100% con nosotros. Se ha dicho siempre que despreciaba el mundo, que el tono de su poesía era desgarradora, de soledad, de incompatibilidad con su medio ambiente. Puede que sí. Pero hubo unos años en los que él creyó en su salvación, junto a la salvación de los seres pequeños, de los innumerables, de los que se levantaron en armas al sentir atacada hasta su pobreza. Bueno, muchísimas gracias. Fijaros, ¿qué puede ser más atacado que su pobreza misma? Y eso lo defendía Cernuda con sus compañeros. Pues, comenzado el asedio en la capital, también intervino con Serrano Plaja y también con Emilio Prados, que es otra figura muy importante, en emisiones radiofónicas. Pasa la guapísima Teresa León, por Dios. Y para elevar la moral del pueblo. Un momentito, no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, yo sigo, que pasa el sonido y ya está. Que no podemos perder ni un minuto. En el verano de 1936 hay un detalle que mucha gente no conoce, y es que Cernuda formó parte del batallón alpino en el seno del 5º Regimiento, que estaba bajo control para defender la Sierra de Madrid. El camarada Luis Cernuda, por la Comisión de Cultura del batallón, interviene en varios actos públicos de las Juventudes Socialistas Unificadas. También ahí leyó poemas Alberti. Ya de Alberti lo sabemos mucho, pero de Cernuda a lo mejor algunos se sorprenden. Y sí que tuvo una gran implicación. Y en este batallón alpino hay un dato simpático, y es que estuvo Ernest Hemingway. Y algunos de ellos se vanagloriaban de que entre ellos tomó apuntes para quien doblan las campanas. Como dato curioso. Pues lo más probable es que Cernuda se arrepintiera de haberse alistado al batallón, porque quizá nos tememos que fuese víctima o testigo de un episodio homofóbico, y al poco hiciera gestiones que le permitieran abandonarlo. Fijaros, a finales del 37 él está mal, lo está pasando muy mal,
en el ejército y se plantea a ver cómo me marcho de aquí. Pues tuvo la suerte, yo creo que a Cernuda el amor siempre lo salva, la suerte de conocer a Stanley Richardson, que ahora si podemos recuperar la foto de Stanley Richardson, ponlo en pantalla, que no está completa, aunque sea, porque ya veréis qué jovencito más guapo. Un inglés que era colaborador, gracias Mila, era colaborador del servicio de prensa de la embajada inglesa, asiduo a la residencia de estudiantes donde estaba Luis Cernuda con los demás, ¿no? Con los demás compañeros de la generación del 27. Stanley Richardson se dedicaba a traducir el mío sí al inglés, por cierto, y se había fijado en nuestro poeta. Surgió un enamoramiento. Cuando se enteró de lo mal que lo estaba pasando Cernuda en el ejército, le buscó a través de la embajada británica unas conferencias en Londres y lo sacó, él preparó todo, ¿no? Lo sacó y vemos ya a Cernuda en 1938 en Londres. ¿Qué ocurrió? Que las conferencias que le había buscado era un bien intencionado bluff para sacarlo de allí, pero no tenían mayor trascendencia. Cernuda, que no es tonto, se da cuenta y dice: yo no soy del todo satisfecho, vivir así tan en el aire no me gusta. Son palabras textuales de Cernuda. Y dice, bueno, pues voy a ver de qué manera. Y se busca el trabajo. Bueno, mientras le dan trabajo no, él aplica para ser preceptor de niños refugiados vascos en Glasgow. Y mientras se dedica, sin tener idea, porque su educación fue en francés, en español y francés, por la época, sin tener idea de inglés, a intentar traducir a los ingleses, a los poetas. Blake, Keats, Shelley, bueno, ahí tiene una muestra. El tío debería ser inteligentísimo, porque además se influencia y tiene poemas de la influencia de estos poetas ingleses. Finalmente, el profesor es preceptor de los niños, pero tiene un episodio muy trágico, un alumno que se muere y tal, que hay un poema suyo al niño muerto, que prefiere que venga Cernuda a recitarle un poema a que venga el cura en sus últimos momentos. Él lo pasa fatal, se horroriza y ya dice que ahí no puede estar, se tiene que marchar. Y por esta fecha, en la plena Guerra Civil Española, él proyecta la edición del volumen que será Las Nubes. Las Nubes iba a ser en principio titulado Elegías Españolas. Él mismo justificó el título de Las Nubes porque él decía, las nubes son nubarrones que pasan por el cielo, pasan. Así va a pasar el conflicto en España. Y eso parecía que le traía un alivio. Y por eso cambió, por esa percepción, cambió al poemario de las elegías a Las Nubes. Pero el poemario, de hecho, está completamente contenido de elegías, como la que nos va a recitar el compañero Juan Orozco Joros, que es una elegía española número 2 perteneciente a Vicente Alexandre. Ya la distancia entre los dos abierta se lleva el sufrimiento, como nube rota en lluvia olvidada, y la alegría, hermosa claridad desvanecida. Nada altera entre tú, mi tierra y yo, pobre palabra tuya, el invisible fluir de los recuerdos, sustentando almas en la verdad de tu alma pura. Sin luchar contra ti ya asisto inerte a la discordia estéril que te cubre, al viento de locura que te arrastra. Tan solo Dios vela sobre nosotros, árbitro inmemorial del odio eterno. Tus pueblos han ardido y tus campos infecundos dan cosecha de hambre. Rasca tu aire el ala de la muerte. Tronchados como flores caen tus nombres hechos para el amor y la tarea. Y aquellos que en la sombra suscitaron la guerra, resguardados en la sombra, disfrutan su victoria. Tú, en silencio, tierra, pasión única mía, lloras tu soledad, tu pena y tu vergüenza.
pues estando Cernuda en Glasgow, la ciudad caledonia de Ognos, estalla la Segunda Guerra Mundial y las nubes que estaban sobre España ahora ya se han extendido como nubarrones a las islas, ¿no? Bueno, pues la situación bélica y una ciudad soporífera no hace más que deprimirlo y dice con mucha gracia: estoy de Escocia hasta la Giralda, la Coronilla es poco. En esa correspondencia de esta fecha hallamos numerosas muestras de ese malestar suyo en Glasgow, al que llama la charca. Bueno, tendría que extenderme mucho, pero vamos a ir abreviando, porque si no queremos tampoco cansar. Bueno, pues él, a pesar de todos los pesares, él ha intentado siempre preservar su independencia política, ocupado en sus proyectos literarios, y esa larga estancia del verano de 1941 de vacaciones en Oxford es especialmente fructífera, porque durante ella emprende la composición del que será su siguiente poemario, Como quien espera el alba, en la que tenemos poemas tan potentes y tan bonitos y tan conocidos como El andaluz, Las ruinas, Urania, Jardín, que también, como os digo, se encuentran en redes y nosotros también hemos hecho una selección en nuestro Facebook. El título de Como quien espera el alba se explica porque en el invierno inglés dice Cernuda: la falta de luz es algo que no puedo soportar y noto ya el cansancio en la vista entre el blackout y la escasa duración de los días. Digo días, aunque en realidad lo mismo podría llamar las noches. Cada vez lamento más no haber nacido topo. Esos son los puntazos que tiene Cernuda. Bueno, pues en febrero del 39, que ya se ve perdida la guerra civil española, le escribe a su amiga Concha de Albornoz: uno y otro bando, estas palabras de Cernuda, uno y otro bando político no me inspiran ya sino horror y asco. Por los españoles siento la más profunda compasión. Merecería mejor suerte. Ya hemos dicho, bueno, hay 3 versos que si no los leo me muero. Es El español habla de su tierra. Ya os digo, íntegro, buscarlo, porque tengo que solo 3. Dice así: ellos, los vencedores, caídes sempiternos, de todo me arrancaron. Pues en este año de 1939, final de la Guerra Civil, es cuando se produce la sabida diáspora de los intelectuales a todos los puntos donde la cogieran, ¿no? Los que nos interesan más a nosotros son los que recalaron y cayeron en México. Concha Méndez y su marido Manuel Altolaguirre, sobre todo, y con su hija Paloma Altolaguirre, va a ser muy importante en la vida de Cernuda. Cernuda a todo esto está horrorizado que no puede volver a España. Él sigue en su exilio. Sabemos que desde que lo logró sacar Stanley Richardson, no ha vuelto a pisar España. Y hay una imagen y hay una pesadilla, porque es una persona muy onírica, que se le repite, y es la insistente imagen de Federico García Lorca. Federico García Lorca, que tuvo con él una relación muy especial. Podríamos decir muchas cosas, pero solo me quedo con 2 palabras. Lorca a Cernuda lo llamó sevillano profundo. Nos va a recitar el poema dedicado a un poeta muerto, La Granadina, no podría ser otra, Floris Fernández. Bueno, yo quiero dedicar este poema no solo a todos vosotros, mis amigos, sino especialmente a nuestro amigo Javier Fito, por divulgar tanto la cultura aquí en Sevilla y por el resto del universo. Para todos vosotros. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo hosco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por eso te notaron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leve es la parte de la vida
que como dioses rescatan los poetas. El odio y la destrucción perduran siempre, sordamente en la entraña, toda y el sempiterno del español terrible, que acecha lo cimero, con su piedra en la mano, triste sino nacer, como un ilustre don, aquí, donde los hombres en su miseria solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina sus palabras opacas por el oculto fuego originario. La sal de nuestro mundo eras, vivo estabas como un rayo de sol, y ya es tan solo tu recuerdo quien hierra y pasa, acariciando el muro de los cuerpos con el deje de las adormideras que nuestros predecesores ingirieron a orillas del olvido. Si tu ángel acude a la memoria, sombras son estos hombres que aún palpitan tras las malezas de la tierra. La muerte se diría más viva que la vida, porque tú estás en ella. Pasado el arco de tu vasto imperio, poblándola de pájaros y hojas, con tu gracia y juventud incomparables. A ver, 1944-1949. Escribe, fijaros en el título lo dice todo. El poemario Vivir sin estar viviendo. Está amargándose terriblemente en Gran Bretaña. Tiene la enorme suerte de que el amor, la amistad, como he dicho, siempre lo salva, lo rescata. Y su gran amiga, Concha de Albornoz, que por cierto, dice, bueno, los estudiosos, ahí está basado en varios testimonios y tal, recogidos por estudiosos de Luis Cernuda, como son Antonio Rivero Tarabillo, su sobrino Yango Cernuda, Luis Antonio de Villena. Pues bueno, todos ellos coinciden en decir que Concha le propuso matrimonio a Cernuda, cosa que, bueno, Concha de Albornoz era lesbiana. La vemos ahí en la imagen, en la que no tiene la piel. Entonces, pero era para que los dejaran tranquilos, esta sociedad tan intransigente. ¿Qué ocurre? Que Cernuda dijo, no, yo no hago ninguna pantomima. Ya lo llamó Felipe Alcaraz el poeta insobornable. No se somete a la ley de los hombres, él en su línea. Bueno, pues su amiga Concha de Albornoz, que es tan importante, no solo por proponerle matrimonio y solucionarle la vida social, que no hubieran hecho mala pareja socialmente, la verdad, pero bueno, le propone un trabajo en Massachusetts como profesor de literatura española. Hoy allí ya es otra cosa, sale de la isla y allí ya varía la cosa, pero sigue sin encontrar su sitio. ¿Qué ocurre? Claro, en Estados Unidos tiene muy cerca México, y en 1949, cuando lleva ya 11 años lejos de España, viaja de vacaciones a México y se queda completamente enamorado del país. Es un choque increíble, porque es el reencuentro con su lengua y con una cultura mucho más cercana a la suya que el puritanismo anglosajón, que cada vez soportaba menos. Esto le hizo replantearse la vida y despertar de ese letargo en el que se hallaba inmerso, ese vivir sin estar viviendo, al que aludíamos en su poemario. Bueno, pues, aparte de vender las variaciones sobre temas mexicanos, ovnos, que están sobre esos años 49, 48, en México, él, cuanto puede, se instala. Y ahí encuentra una especie del asunto de su Andalucía, de Sevilla, por el color, por la alegría, por la luminosidad. Ahí estaba él previamente a llegar a México. No quiero que se me pase un poemario muy importante, porque empezamos con la vida final de Cernuda, se está acercando a su final, que se titula Con las horas contadas. Y es que su poemario, su antología, va describiendo su tránsito vital, ¿no? Ahí hace referencia a la percepción que tenía de que su tiempo se acaba.
y de que él intenta disfrutar, fijaros, con la fama durando y tal, al final la actitud vitalista de que intenta disfrutar al máximo lo que le resta de vida. Y lo vemos en la playa de México, dorándose, enamorándose, su último amor, Salvador. Y él dice, si en México tuve días malos y me enamoré o creí enamorarme y sufrí, gocé todo eso. Quiere decir que allí estaba vivo. Y será su último amor, Salvador Alighieri Choco, apodo que recibiría por su piel morena, el mismo que se oculta bajo una X mayúscula en historial de un libro. Salvador era un joven fisioculturista, de ahí el cartel, tenía 20 años, ya estaba casado y tenía un hijo. Pero vamos, que al final era un mujeriego y él, Cernuda lo quería un poquito reconducir. Pero, abreviando un poco, estamos aquí ya, entramos un poco en el morbo. Bueno, vamos a ver. Cuentan, hay entrevistas bastante recientes, del 2008, a Salvador Alighieri, y es que, aunque él se juntaban en el apartamento de Luis Cernuda, y él hacía gimnasia con el torso desnudo, y Cernuda escribía. Ya está, eso es lo que dicen, se le veía caminar, pasear, pero es que es sobrecogedor y sorprendente que Salvador, en una entrevista en 2008, no supo nunca que Cernuda escribió poemas para un cuerpo, obviamente dedicado a él. Nunca lo supo. Y hay 3 versos que Cernuda escribe que ilustran esta ignorancia. Dice así: y aunque tú no has de verlas, para hablar con tu ausencia, estas líneas escribo, únicamente por estar contigo. Salvador se enroló en la marina al poco de conocer a Cernuda. De ahí viene Los marineros son alas del amor, El joven marino, todos esos poemarios con esa referencia. Claro que si no sabes de dónde viene, pues tampoco puedes darle ese significado. Bueno, en esa relación, dice Rivero Tarabillo, yo ahí no me mojo, hubo pues mucho de paideia, de amor griego, un tanto socrático en los paseos de amor por las calles de la Ciudad de México. El poeta trató de encauzar al chico y esta acude con Cernuda varias veces a algunas reuniones en las que había gente de cultura, muchos de mayor edad, él mismo. Y de ahí conoce a Octavio Paz. Había un párrafo muy bonito de Octavio Paz, pero lo vamos a pasar porque no da tiempo. Octavio Paz se queda con el Cernuda, lo valora, pero sobre todo el más surrealista. Es el que más valora a Octavio Paz. No deja, dice que Octavio Paz lo que viene a decir es que no se le puede hablar de Cernuda en blanco y en negro, que tiene muchísimos matices y que hay que acercarse y conocerlo antes de criticarlo. Que siempre fue un rebelde y un solitario. Y que era puntual. Después del retrato, que ya digo que Octavio Paz, también lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook, podemos vislumbrar algo más de esa personalidad. Y en Poemas para un cuerpo vemos ese poeta ilusionado, enamorado, del que os quiero leer un poema muy breve, que se titula Contigo, porque ahí se va a ver para él lo que es la patria, importante, exiliado. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están a donde no estés tú. Y mi vida, dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? Su apogeo de su relación con Salvador es inflamada, inflamante, y él juega con el doble significado, igual que hizo con Serafín y el arcángel Serafín, que lo va a recitar el poema titulado Salvador, ya preparada, nuestra compañera Virginia.
Sálvale o condénale, porque ya su destino está en tus manos, abolido. Si eres salvador, sálvale de ti y de él. La violencia de no ser uno en ti, aquíétala. O si no lo eres, condénale, para que a su deseo suceda otro tormento. Sálvale o condénale, pero así no le dejes seguir vivo y perderte. Bueno, pues ahora entramos en un poemario que tiene un tremendo díptico final con el que el autor se opone al conformismo frente al envejecimiento, que va al declive de su vida. Se titula Desolación de la quimera y dice así: fuerza a las puertas del tiempo, amor que tan tarde llegas. Y es que Cernuda ya se ve que se va acercando a su final, tiene una dolencia cardíaca. Por aquella época, ya hemos referido que estaba en su apartamento, ¿no?, con Salvador, pero se ha gastado ya todos los ahorros que tenía de Monte Holyoke, de profesor en Massachusetts, y lo acoge Concha Méndez. Concha Méndez con su hija, Paloma Altolaguirre, que ya está casada con Manuel Uracía, y bueno, ese trato de vivir en casa de ellos le parece muy ventajoso y de hecho va a acabar sus días allí con su querida Concha. Ya estamos en 1954. Cernuda se queja una vez más de que su poesía no gusta en España, porque aquí solo gusta la retórica, pero tampoco es apreciado totalmente en México, porque ahora mismo la estrella rutilante en México es Emilio Prados, con su Jardín Cerrado. Y él le tiene unos celillos que le caen regular a Emilio Prado, aunque hay diapositivas que sale con Emilio Prado en Málaga, cuando lo conoció y tal. Pero bueno, sus celillos, ahora vamos a ver cómo terminó esos celillos y cómo acaba la cosa. Solo Octavio Paz parecía mirar bien al sevillano. O sea que a nivel literario tampoco consigue en su época un reconocimiento. Y en España le proponen en el 54 dar este libro de la realidad y el deseo, pero él dice que no porque se lo van a censurar y prefiere que si se lo van a censurar no editarlo. Y en Desolación de la quimera se vuelve una persona añorante de ya, la añoranza de Sevilla es mayúscula, y de esa terrible añoranza tenemos el poemario Luna llena en Semana Santa, que en Desolación de la quimera la podemos ver como un epílogo, balance o testamento. Sus poemas tienen un carácter crepuscular, se acortan, es más simple, más directo, salen de su corazón de sevillano. Denso, suave, el aire orea tantas callejas, plazuelas cuya alma es la flor del naranjo. Resuenan cerca, lejos, clarines masculinos aquí, allí la flauta y oboe femeninos. Mágica por el cielo la luna fulge, llena luna de parascede, azahar, luna, música. Entrelazados, bañan la ciudad toda, y breve tu mente la contiene en sí, como una mano. Amorosa, ¿nostalgias? No, lo que así recreas es el tiempo sin tiempo del niño, los instintos, aprendiendo la vida dichosamente, como la planta nueva aprende el suelo amigo. Eco que a la doble distancia, generoso hoy te vuelve, en leyenda a tu origen, Etienne Arcadia y Bo. Vamos llegando al final de los días de Cernuda. Muere en 1963 en Coyoacán, al sur de la capital de México, en casa de Concha Méndez y Paloma Altolaguirre, de un fulminante ataque al corazón.
Sus últimos años fueron entre Estados Unidos y México, unidos a la voz familiar de la casa de Concha, su hija y sus nietos, y su último enamoramiento Salvador. Nunca dejó de trabajar, además de poesía, en poesía de ensayos literarios, y fue publicado en multitud de revistas mexicanas, alguna española, una de Córdoba, precisamente. Sus huesos están en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, a pocos metros de los letrados. A ver qué hablarían. Sus fantasmas allí, ¿no? Pero su poesía amorosa, reflexiva, sobre el paso del tiempo, sobre los vicios y virtudes de sus contemporáneos y patriotas, sobre la magia de lo imperecedero, es imperecedera ella misma. Clásico de nuestras letras, por ese carácter insobornable que resaltó Octavio Paz, es hoy ejemplo de conciencia cívica, moral y literaria. Aquel que no salió en la foto del grupo del 27 será el que perviva más tiempo, irónicamente, en nosotros, puesto que somos sus lectores del futuro, que volvemos los ojos hacia él y respiramos sus poemas. Y él hace algo que es nuevo en la poesía española, que es unir lo sensorial y lo meditativo. Es en definitiva un clásico vivo, cosa que no se puede decir del resto de la plantilla. Sus poemas están vivos y así ha estado en labios de nuestros rapsodas. Concluimos este homenaje. Yo me inspiré haciendo este estudio y escribí un poema de homenaje a Luis Cernuda en el que recorro sus poemarios desde el principio hasta el final y me tomo el atrevimiento de leerlo de vosotros. Es homenaje a Luis Cernuda en su 120 aniversario. Esquirla de vidrio paterno, sueños de infancia sevillana, alma atormentada entre la realidad y el deseo. Buscas en las nubes la respuesta a un anhelo que nunca llega, porque el deseo es una pregunta que no tiene respuesta. No sufras más tu diferencia en la desolación de la quimera, en perseguir un imposible. Olvida las fútiles invocaciones. ¿Cómo llenar la soledad sino contigo mismo? Como farero junto al mar. Abriste tu corazón a la diferencia. Si el hombre pudiera decir lo que ama, goza como un ser humano, fúlgido de amor y entrega. Mas mira bien a quien le otorgas tu alma, ni al arcángel ni al diablo. España, allá lejos extraña, ahora tu odiada madrastra de atrocidades sin cuento, y sin embargo tú la amabas. En la gélida Caledonia se pudría tu mirada cada día, cada gota de lluvia sobre tus sienes insistiendo en las penumbras calles bajo un cielo fúnebre. En la masa de agua sentiste ceder el nudo que invisible te ataba a tu tierra. España ya había muerto. Luego, como arenal sediente bebe el agua, así bebió tu mente las leyendas de aquellos que pasaban a las Indias, un reino virgen cimentado en el oro y la esmeralda, guardados por criaturas cobrizas, para las cuales Cristo fue nombre nunca oído. A lomos del dios Quetzalcóatl volaste entre las nubes a encontrar el lugar donde habita el olvido, sin deseo de nada, solo tú, solo, libre, disolviendo tu cáscara en la tierra roja azteca. Y como amargo como era en la época que vivió Cernuda, era la época del tango de Carlos Gardel, él compondría junto con esta inspiración de Gardel y Becker
Adiós amigos, no compañeros de mi vida. Pero nosotros ahora lo vamos a cantar el tango para él, a la vez no soy allí en una nube. Por favor, adelante con el tango. Adiós amigos. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, ahora querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté. Santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré, se acuerdan que era hermosa, más linda que una rosa y que brioso de amor le di mi corazón. Así señor celoso de sus engaños, hundiéndome en el llanto, a mí me la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, arra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la cara, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo en enfermo no me resistí. María Teresa Contreras de Gabriel Pueblo. Pues muchísimas gracias por tu asistencia, creo que hemos estado en tiempo correcto. Gracias. Y os digo muchísimas gracias